Paso de lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso nada más de infarto de miocardio y después ya vamos a entrar en insuficiencia cardíaca para poder ir avanzando. Bueno, así como ustedes y como sabemos, ¿verdad? Que ya como veníamos repitiendo, la arteriosclerosis es la principal causa de infarto de miocardio. Entonces, por eso es que la arteriosclerosis es la que tenemos que estudiarle bien. Desde su fisiopatología, recordando desde la fisiopatología de la arteriosclerosis. Bueno, lo que ocurre en realidad antes del infarto es la obstrucción de las coronarias. Y es lo que justamente lleva al infarto. Primeramente a la isquemia y después al infarto. Que puede ser la obstrucción parcial de la coronaria o la obstrucción total. Si existe una obstrucción parcial, lo que ocurre con el corazón es que el corazón también sufre, que el corazón también duele cuando ocurre isquemia. Pero en ese momento las coronarias todavía no están totalmente obstruidas. Puede ser que estén parcialmente obstruidas. Pero sin embargo el corazón igual ya entra en un proceso de isquemia, en donde le llega menos oxígeno al músculo cardíaco y ese músculo cardíaco va a doler. Ahora, en el electrocardiograma se interpreta la isquemia. ¿Cómo se interpreta la isquemia en el electrocardiograma? ¿Cuál de esas imágenes representa la isquemia? Esto es isquemia. ¿Isquemia en dónde? Sí, inversión de la onda T, pero ¿dónde? En el epicardio. En el epicardio. Y si fuera en el endocardio, ¿cómo va a estar el estado? Va a estar onda T picuda. Si es en el endocardio, la isquemia. Pero esto es isquemia en el epicardio. Por eso es la onda T invertida. Bueno, ahora, cuando hay isquemia, ¿verdad? Entonces, el corazón, ¿qué está pasando con el corazón en ese momento? Que le está llegando flujo sanguíneo, pero le está llegando menos flujo sanguíneo. Después ya empieza a lesionar. Y empieza a lesionarse en el endocardio. ¿Cómo vamos a ver eso en el electrocardiograma? Lesión. Esto es lesión. Eso es infradesnivel del segmento excente para infradesnivel. Eso es lesión, ¿verdad? O sea que ahí también está obstruido parcialmente, posiblemente. Pero ya está empezando a lesionarse las células. Esa lesión es irreversible. Y eso se puede ver infradesnivel. O sea, está empezando a infartar, significa eso. Está empezando a infartar. Y esto qué es? Supradesnivel con, ¿cómo se llama esto? Sí, la onda J. ¿Y esto qué es? Necrosis. Esto ya es necrosis. Acá ya infartó totalmente. Y ya hizo un infarto transmural. ¿Por qué? Porque todo el miocardio ya infartó, ya necrosó luego ya. Posiblemente acá, este paciente, claro, va a sentir muchísimo dolor. Su corazón se puso negro. Se quedó negro su corazón en una parte, ¿verdad? Eso sí, y ahí ya es un infarto total, ¿verdad? Eso ya es supradesnivel con onda J. No caso, a inversão da onda T é parcial. Acá ya se tiene en cuenta como un infarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto uno ya tiene que tratar como un infarto, ¿verdad? O sea, como un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Aí já tem lesão. No, ahí hay lesión, no hay lesión todavía. Pero esto hay que tratar ya como si fuera un infarto, ¿verdad? Para que no llegue a esto y
no llegue a esto, ¿verdad? Porque ese es el camino. De esto va a pasar a esto y de esto va a pasar a esto, ¿verdad? Y a esto es lo que no queremos que llegue. Acá ya no hay vuelta atrás. Acá y acá sí, ¿verdad? Esto es reversible. Aí esse primeiro caso é uma isquemia, um infarto do epicárdio, no caso. No, esto es isquemia. Isquemia, do epicárdio, né? Sí. E o Y esto es lesión. Esto sí es lesión de las células. Las células se están do lesionando. endocárdio, no caso. Endocardio. Endocárdio. Endocardio. Bueno. Los tipos de infarto, ¿qué es lo que puede llevar? Só mais uma dúvida. No caso, a infraneometria e a nível de segmento ST, as duas são reversíveis ainda, né? Sí. Ok. E a supra já é irreversível. El solo supradesnivel, De segmento ST. esto, si no existiera esta onda corta y hay solo supradesnivel, puede ser que exista una lesión en el epicardio y hasta reversible, porque hay solo supradesnivel. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lesión, y cuando es lesión, las lesiones son reversibles. Lo que es irreversible es cuando ya aparece esto. ¿Por qué? Porque esto ya es necrosis. ¿Entienden? Entonces, hasta esto puede ser todavía reversible. Claro que es muy difícil, ¿verdad? Pero cuando existe la onda J, eso ya es necrosis, entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí sí ya va a quedar una cicatriz en vez de que ese músculo vuelva a regenerarse completamente. Bueno, hay muchas cosas que pueden llevar al infarto, no solamente la obstrucción de las coronarias. ¿Qué otras cosas pueden llevar al infarto? Que no sea la obstrucción de las coronarias. Hemorragia. A vasoconstricção dos vasos. Una crisis hipertensiva, Hemorragia. sí, pero eso es obstructivo. La trombosis es obstructivo. Normalmente la trombosis es por la arteriosclerosis. La disección de las coronarias. Esa es otra causa común también. Entonces, por eso hay varios tipos de infartos, ¿verdad? El tipo 1 es cuando hay un infarto de miocardio espontáneo relacionado a la isquemia. Ese es el más frecuente. Por ejemplo, cuando la persona hipertensa tiene arteriosclerosis, ¿verdad? Evidentemente va a vivir con su arteria dañada, con su placa de ateroma va a vivir, hasta que eso se va a desprender, va a empezar a sangrar, se va a coagular y se va a obstruir. Cuando empieza esa obstrucción, eso va a llevar al infarto. Se le conoce como tipo 1 o primario, que la mayor causa es por la obstrucción de las coronarias debido a la arteriosclerosis o a la placa de grasa, significa eso, o de gordura. Otra de las cosas que puede ocurrir es la ruptura de las coronarias por la alta presión, ¿verdad? La ruptura de las coronarias, la fisura de las coronarias o la disección de las coronarias, que es otra de las causas. Eso es primario. Después, el infarto de miocardio secundario a isquemia, ya sea debido a una mayor demanda de oxígeno, por ejemplo, una persona que no tiene arteriosclerosis y que nunca, o que no se puede evidenciar de que tiene arteriosclerosis, pero es un deportista que hace deporte todos los días y que se alimenta súper bien y que no tiene ningún factor de riesgo porque no fuma, no es sedentario, nada, ¿verdad? Pero infarto. Eso es por el aumento de la demanda que tiene ese músculo en el momento de un ejercicio físico exagerado, ¿verdad? O exhaustivo. Y ahí lo que ocurre es que hay un espasmo de las coronarias. Evidentemente ahí puede ser que haya una condición genética hereditaria que le llevó a esa persona a eso, ¿verdad? No es que todas las personas que están en una exposición física extrema van a tener infarto, ¿verdad? Eso va a depender
de la anatomía y de sus factores de riesgo, ¿verdad? Puede ser que tenga una enfermedad arrítmica hereditaria también, o una arritmia hereditaria, y eso le llevó al infarto, ¿verdad? Hipertensión o crisis hipertensiva también puede llevar al infarto, o hipotensión también. Y el tipo 3 es la muerte súbita e inesperada, incluyendo el paro cardíaco, ¿verdad? En ese momento es cuando en realidad no es que el corazón no va a necrosar todo junto, ¿verdad? Sino que va a ir en parte, va a ir muriendo en parte, ¿verdad? Pero cuando existe un paro, ¿verdad? Cuando el corazón normalmente lo que hace es queda fibrilando por un tiempo. ¿Por qué? Porque su ritmo cardíaco salió de ritmo y en vez de bombear rítmicamente lo que hace es quedarse así, ¿verdad? Y eso se llama fibrilación ventricular. Cuando queda así, por 3 a 5 minutos máximo va a estar fibrilando hasta que para completamente. A eso se le conoce paro cardíaco o muerte súbita. Y es otra causa. El tipo 4 sería en una intervención. Puede haber infarto durante un procedimiento quirúrgico cardíaco, ¿verdad? O durante una intervención como cateterismo y otras cosas, ¿verdad? Ese ya es el tipo 4. Entonces, serían según las causas de infarto. Bueno, entonces, la importancia del tratamiento, ¿verdad? Por eso es que tenemos que saber las causas. Y si nosotros sabemos que la primera causa, o sea, prácticamente el 90-95% de todos los infartos se debe a la arteriosclerosis. Esa es la causa principal. Y si sabemos la causa, es lo que tenemos que hacer es evitar la consecuencia que es el infarto. ¿Y cómo vamos a evitar la consecuencia? Y desde lo primero que tenemos que hacer, que es prevenirlo para que no llegue hasta esa situación, ¿verdad? Y ahí está prevenir desde los factores de riesgo. Y desde los factores de riesgo está la hipertensión arterial, que es la causa número 1, ¿verdad? La diabetes, el tabaquismo, ¿verdad? Evitar todo eso o tratar eso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la obesidad es una patología, el tabaquismo es una patología, la hipertensión es una patología. Entonces, tratar esas patologías primeramente, que son las causas principales. Bueno, después, enfermedades isquémicas del corazón, shock, EPOC, ¿verdad? Pueden haber otras enfermedades relacionadas que son evidentemente menos riesgosas. Bueno, y ahí justamente están las causas, ¿verdad? Y ahí en el 77% está la causa. La primera causa es el sexo masculino. Evidentemente, eso es un factor no modificable. El sexo masculino es un factor no le vamos a poder modificar eso, ¿verdad? Pero sí tener más control con los varones, teniendo en cuenta que son los varones los que están más en riesgo que las mujeres. Entonces, prestar más atención a los hombres en las edades entre 40, 45, 50 años. No todos los hombres están ahí incluidos, los hombres con otros factores, los hombres con hipertensión, los hombres tabaquistas, ¿verdad? El sedentarismo y otros. Y por eso el siguiente factor de riesgo más importante es el tabaquismo, 66%, ¿verdad? Entonces ahí se suma hombre, tabaquista, diabético. Entonces ahí cuanto más factores de riesgo, más se va sumando. El tercer factor de riesgo es la hipertensión, muy cerca de lo que es el tabaquismo. Entonces el primero es hombre, el segundo tabaquismo y el tercer factor de riesgo es la hipertensión. Después tenemos la diabetes como cuarto factor de riesgo y después la dislipidemia.
todo diabético va a ser dislipidemia. Por más que solamente su azúcar salga alto y sus otros salgan normales. En ese momento del laboratorio pues te va a decir, yo tengo diabetes pero yo no tengo colesterol, y eso es una gran mentira. Si tiene diabetes va a tener colesterol y va a tener triglicéridos y todo, porque el problema en el diabético es la resistencia a la insulina, ¿verdad? O que no tenga insulina. Y nosotros sabemos que la insulina lo que hace es justamente movilizar todo, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos. Entonces no puede ser que tenga alto su azúcar y va a tener normal o bajo su colesterol y su triglicéridos. No ocurre eso en el cuerpo. Capaz en el laboratorio en ese momento nomás salió así, pero no quiere decir que su cuerpo se maneje de esa manera, ¿verdad? Por eso es importante saber lo que pasa en el cuerpo desde la fisiopatología sin tener en cuenta muchas veces solamente lo que sale en el laboratorio. La misma cosa ocurre en la obesidad, ¿verdad? Una persona que tenga una cintura abdominal por encima de 102, en un estudio se vio que en el 100% tenía alto colesterol y alto triglicéridos, ¿verdad? O sea, en el 100%. No existe eso de que yo tengo obesidad y que mi colesterol y mis triglicéridos sean normales. En el momento del análisis le va a salir normal, pero normalmente esta persona está movilizando grandes porcentajes de colesterol y triglicéridos en la sangre, ¿verdad? Pero justo en el momento de su laboratorio se normaliza. Entonces no tenemos que engañarnos, tenemos que hacer la prevención como tiene que ser. Professora, então no caso dos diabéticos, você tem que tratar tanto o diabetes como o colesterol. Sim. No caso vai ter que dar Es lo ideal. civastatina, no caso, civastatina? Es lo ideal, pero acordate que tenés que tener en cuenta su cintura abdominal y también si es hipertenso o no, porque hay diabéticos que no son hipertensos y que son delgados. Entonces, a esos diabéticos se les trata diferente. Pero está el diabético que aparte de tener diabetes tiene hipertensión y tiene obesidad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los factores de riesgo que tiene que individualizarle al paciente para hacer el tratamiento. Bueno, después, todas las células, por eso justamente leí una serie que les voy a recomendar, pues nosotros mucho tiempo estamos en casa, a veces no tenemos nada que hacer y no queremos estudiar también. Entonces, queremos ver series, queremos ver Netflix, queremos estar así sin hacer nada. Entonces, bueno, es una buena oportunidad, ¿verdad?, para seguir aprendiendo. Hay una serie que se llama Pon tu nombre en alto, se llama la serie, Pon tu nombre en alto. Y se trata de una serie, ¿verdad?, de una médica, una cardiocirujana. Y bueno, y entonces, como nosotros, ¿verdad?, en la actualidad, pon tu nombre en alto, se llama. Pon tu nombre en alto. Poner tu nombre en alto, ¿verdad? Bueno, ahí la compañera le va y les recomiendo que vean, son 16 capítulos y van a ver cómo la mente de ustedes va a empezar a cambiar después de esa serie. Y ¿saben qué? Lo que a mí más me llama la atención es que nosotros en la actualidad, nosotros médicos, ¿verdad?, queremos poner nuestro nombre en alto, ¿verdad? Y
queremos que nuestro nombre siempre esté en alto, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere que su nombre esté por el piso, ¿verdad? Y más todavía si somos profesionales, queremos, ¿verdad? Y queremos ser cirujano plástico y queremos ser neurocirujano y bueno, o sea que cuanto más especialidad yo tenga, mi nombre está más en alto, se supone, ¿verdad? Se supone. O sea, cuando yo soy no es la misma cosa que dicen, ay, vos sos un médico de familia nomás y yo soy un neurocirujano. O sea, ¿de quién está más alto el nombre? Obviamente que el neurocirujano que hizo 9 años de especialidad, que a lo mejor ese médico de familia hizo 3 años nomás, y estaba ahí, ¿verdad? Y cuanto más dinero ganas, más tu nombre está en alto. Es lo que la sociedad nos vende, pero muchas veces no es lo que la realidad es, ¿verdad? Entonces nosotros, la sociedad nos impulsa a que le veamos al paciente por aparatos y sistemas. Todo está aparte. Nefrólogo es riñón, neuro es cerebro, traumatólogo es hueso. O sea que todo está aparte, ¿verdad? Y en la serie, ¿verdad? Hay un médico tradicional, ¿verdad? Y los médicos de antes, ¿verdad? Ponerle que de los años 590, ¿verdad? No trataban de esa manera. Los médicos tradicionales el paciente no estaba hecho en partes, el paciente era todo. No se le veía en partes. Entonces este médico tradicional vuelve de sus años y vuelve a nuestra actualidad y empieza a mirar que todo está diferente. Entonces dice, qué raro cómo le tratan acá a la gente, ¿verdad? Él era médico de su época. Dice que es raro cómo acá le tratan a la gente, le tratan por partes, dice, ¿verdad? Y no estaba acostumbrado a ver eso, porque ellos no acostumbraban a ver al paciente como todo, no es que es una aparato, porque al fin y al cabo todo está relacionado, la fisiología, todo está relacionado. El pulmón no trabaja sin el corazón no trabaja sin el pulmón. Y así viceversa, o sea que ningún órgano trabaja aparte ni apartado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de ser más humanos, ¿verdad? Porque hoy en día, el oftalmólogo, si es que vos tenés una herida, ¿qué va a hacer el oftalmólogo? Él es médico. Se supone que así como ustedes se están formando ahora, ¿verdad? Va a poder curar una herida. Pero ese oftalmólogo, ¿saben lo que va a decir? Ese no es mi asunto. Tu herida no es mi asunto. Porque yo soy oftalmólogo. Entonces, ¿dónde quedó su humanidad? Entonces, yo sé que tenemos mucha sobrecarga de trabajo. Pero ¿acaso a mí, que soy oftalmóloga o que soy neurocirujano, me va a hacer menos profesional limpiar la herida de un paciente? No, que eso haga la enfermera, porque es el trabajo de la enfermera. Y si yo soy capaz de limpiar la herida de un paciente, me va a hacer menos neurocirujana, ¿acaso, verdad? Entonces, justamente de eso, ¿verdad? De eso se trata, tratar al paciente como todo, ¿verdad? Inclusive los problemas oftalmológicos tienen que ver con problemas de hipertensión arterial. O sea, si yo soy oftalmóloga y ese mi paciente se está quedando ciego por su hipertensión arterial, tengo que saber de que ese paciente primeramente se tiene que tratar su hipertensión arterial para no quedarse ciego. Y de que a mí, como oftalmóloga, de nada me sirve ser la mejor oftalmóloga del universo si yo no soy capaz de convencer a mi paciente que primero tiene que bajar su presión. Porque eso es lo que le va a llevar a la ceguera. No que yo le haga una super cirugía de ojo para que no se quede ciego. Mientras su presión siempre está por las nubes. Entonces, por eso justamente todo ese sufrimiento
que nosotros les causamos a nuestras células, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que estamos hechos de células. Y todo ese estrés oxidativo que nosotros le causamos a nuestras células tiene que ver con el desequilibrio que nosotros mismos ocasionamos a nuestro cuerpo. Y evidentemente un desequilibrio y una bomba de tiempo es el cigarrillo, ¿verdad? Es el tabaco. Y no estoy hablando solamente del tabaco, del cigarrillo que se fuma, ¿verdad? Sino que también del vapor y del electrónico y de todo lo que hoy también nos vende y que el comercio nos vende, porque al comercio le importa solamente su plata, no le importa el daño que nos pueda causar, ni ahora, ni en 10 años más, ni en 20 años más. A ellos no les importa y te van a decir qué van a hacer y van a vender. No, este vapor es más saludable que el cigarrillo. Obviamente no te van a decir, no te van a decir que es la misma cosa. Porque si te dicen que es la misma cosa, no te van a vender su producto. Y te van a decir, este vapor te deja más linda. Y este vapor te deja más sexy. Y este vapor te deja más con rico olor. Así te van a vender. Pero no te van a decir que ese vapor tiene millones de toxinas dentro y que van directamente a la sangre cuando uno inhala. Y que eso es lo que va a empezar a dañar el endotelio de tus arterias y va a empezar a hacer en el endotelio más frágil. Y que cuando vos comas una papa frita, esa grasa de la papa frita se va a ir directamente, va a entrar en la arteria y va a ir acumulando como placa de arteria. O sea, eso no te va a decir, no te van a decir, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos estudiando para poder entender que el tabaquismo es una cosa que le hace dependiente a la persona, ¿verdad? Por más que yo diga, no, yo decidí fumar solo vapor y solamente fumo los viernes, sigue siendo dependiente. La misma cosa ocurre con el alcohol. No, yo no soy alcohólico porque yo no tomo todos los días, yo tomo solamente los viernes y sábados y me desmadro solamente los viernes, sábado y domingo. Y el resto de la semana yo soy una persona excelente. O sea que tampoco justifica, porque si yo necesito desmadrarme viernes, sábado y domingo, evidentemente otra vez estoy siendo dependiente de algo, por más que sea solo viernes, sábado y domingo. Y eso iguala a todo lo que traté de hacer en la semana bien. ¿Entienden? Entonces, lo que tenemos que es despojarnos de las dependencias, despojarnos de la dependencia, despojarnos de lo que nos hace esclavos y de lo que la sociedad nos vende como sociedad, ¿verdad? Para empezar a hacer las cosas diferentes, para empezar a hacer lavado de cerebro que necesito hacerle a la persona que tiene que cambiar, ¿verdad? Que tiene que cambiar desde su conciencia, tiene que cambiar. Porque esto no es fácil. El tabaquista de hace 10 años, que hoy viene a mi consultorio, yo no le puedo decir dejar de fumar, porque simplemente no va a dejar de fumar. Porque es una condición que él creó hace 10 años en su cuerpo. La misma cosa, la persona que está acostumbrada a comer mandioca frita o no sé, o churrasco, no le voy a decir dejar de comer churrasco porque no se va a ir a dejar de comer churrasco, ¿verdad? Porque yo le digo, no va a dejar, no puede, sencillamente no puede dejar de comer churrasco porque hace 20 años está haciendo eso. Entonces es algo que yo sistemáticamente voy a tener que conocer a mi paciente y voy a tener que ir cambiando de a poco esa situación. Y la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión y todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque el paciente no entiende que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y que el problema no es que él sea hipertenso. El problema es que después él va a llegar con una insuficiencia. Que después él va a llegar con una insuficiencia cardíaca, no con una insuficiencia renal. Ese es el problema.
El problema de en sí no es que sea nomás hipertenso. El problema es la consecuencia. Si no fuera por la consecuencia, a mí no me preocupa que él viva como un hipertenso toda su vida. ¿Verdad? A mí lo que me preocupa es que él va a terminar como va a terminar después. Y ni siquiera el problema es que muera, porque yo siempre le digo al paciente, lo más fácil es morir. Y capaz iba a ser lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? El problema no es ese. Porque el famoso te dice el paciente, no, pues voy a morir nomás luego, voy a morir nomás luego. No. Lo más sencillo que te puede pasar, y yo te puedo asegurar que lo mejor que te puede pasar en la vida es que vas a morir. Ahora, el problema es cómo vas a morir. Y cómo vas a tardar para morir. Ese es el problema. Entonces, son cosas que tenemos que ir pensando nosotros como médicos, porque nosotros tratamos no solamente con la vida y la muerte, porque no se trata solamente de salvarle al paciente. Yo le salvé, yo le intubé, yo le hice la perforación y se salvó gracias a mí, porque eso es para mí nomás. Al fin y al cabo, realmente salvar la vida es mucho más que eso. Entonces me tengo que involucrar con todo lo que es la fisiopatología y entender cómo mi paciente está pensando. Bueno, después de todo ese estrés oxidativo que yo le creo a mi célula, porque finalmente todos esos factores de riesgo lo que va a crear es un estrés oxidativo en cada una de mis células, y todas mis células se van a agotar. Las células endoteliales, las células musculares, del corazón, del riñón, todas se van a entrar en estrés oxidativo, todas. ¿Y qué va a ocurrir? Eso que va a empezar a disminuir ciertos neurotransmisores o ciertas hormonas, y van a ir aumentando, y va a ocurrir un desequilibrio en mi cuerpo, como la disminución del óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? Que los capilares tengan la posibilidad de dilatarse cuando necesitan recibir oxígeno. Y va a haber una disminución, el estrés oxidativo va a llevar a una disminución del óxido nítrico. Y esa persona que normalmente fuma vapor, y por más que no sea cigarrillo, ¿verdad? Sus células van a entrar en estrés oxidativo, especialmente sus células materiales, de sus capilares. Cuando él está haciendo ejercicio físico, va a empezar a sentir que se cansa más. ¿Y por qué se cansa más? Y porque no tiene óxido nítrico. Sus células, sus capilares no se dilatan lo que normalmente tienen que dilatarse, y no recibe el oxígeno que tiene que recibir. Entonces se cansa más rápido. Y eso es lo que finalmente les va a hacer que más tempranamente llegue al infarto. Bueno, después vienen todas las consecuencias, ¿verdad? Como la trombosis, la inflamación, la vasoconstricción, etc. Lo que sí es que mi cuerpo, a pesar de todo eso, a pesar de todo el tabaco que yo le pueda dar, a pesar de todo, a pesar de que me pueda invadir una bacteria o un virus, a pesar de que yo le pueda llenar de radicales libres, ya sea con los conservantes que consumo o con cualquier otra cosa, o que me esté golpeando también, ¿verdad? No importa lo que yo le haga a mi cuerpo, finalmente él va siempre a tratar de sanarse a sí mismo, porque el cuerpo nunca quiere morir, ¿verdad? Y siempre trata de repararse, y después de una lesión viene una reparación, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, siempre va a tratar de repararse en el 100% después de una inflamación. Pero en esa tormenta de inflamación que yo le estoy creando a mi cuerpo, puede venir un agente causal, ¿verdad? Un agente causal. Y si mi cuerpo ya está debilitado, ¿por qué? Porque yo no le estoy cuidando adecuadamente, viene un agente oportunista, y ese simple agente oportunista puede hacer que ese paciente llegue a ser una muerte, ¿verdad?
o una ACV o un infarto y que le va a dejar incapacitante. Porque todas esas patologías, el infarto, ¿cuál es la consecuencia del infarto? No es solo el infarto, es que va a llegar a una insuficiencia cardíaca. Y eso va a disminuir la calidad de vida de ese paciente, porque el que tiene insuficiencia cardíaca no puede caminar más de 5 cuadras. O sea, le van a decir, ya no podés caminar 5 cuadras. Y ese simple límite que le va a poner es una esclavitud. ¿Por qué? Porque yo que antes, y supongamos que tengo 45 años, que estoy recontra joven todavía, ¿verdad? Porque a los 45 años tengo que estar compitiendo en nadando, si es posible, ¿verdad? Entonces, yo con 45 años, con 50 años, ya no puedo caminar 5 cuadras. Ya no puedo. Eu só preocupei em entender mais ou menos com relação a essa parte aqui, né? Por exemplo, o paciente já é hipertenso, diabético e, de certa forma, ele já tem certas placas faciais, né? E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo, o paciente teve uma faringite. Isso aumenta o risco dele ter? Claro, Aumenta o risco? claro que sí. Va a aumentar justamente por esto, ¿verdad? Por la movilización de mediadores químicos, ¿verdad? Por más que sea, no sé, COVID, influenza, lo que sea, ¿verdad? Porque acordate que una faringitis, la mayoría de las faringitis están ocasionadas por virus, ¿verdad? Y el virus, por más que su manifestación clínica sea la faringitis, no es que el virus se quede ahí nomás. No, el virus está en todas partes. Y los cambios químicos ocurren en todo el cuerpo, no solamente en la garganta. La manifestación clínica es acá, en la garganta. Pero ese virus y se disemina por todo el cuerpo, por toda la sangre. Solamente que se va a concentrar la clínica nomás, por eso no hay que confundir. La clínica se va a concentrar o se va a manifestar de esa manera. Pero con la faringitis, cuanto más agresivo sea el virus, ¿qué pasa? Decaído, el paciente se siente decaído, se siente con los ojos cansados, quiere dormir nomás luego, claro, porque hay un proceso infeccioso que está atacando todo su cuerpo y que se manifiesta por dolor de garganta, ¿verdad? O sea, hasta eso, claro que al tabaquista le va a complicar más, claro que al dislipidémico le va a complicar más, si de por sí ya es inmunodeprimido, de por sí ya tiene una condición patológica, ¿verdad? Entonces, y conste que hay, ¿verdad? Yo creo que puedo decirlo con propiedad, ¿verdad? Porque hay gente que tiene dolor de garganta y sabe que tiene dolor de garganta, igual fuma cigarrillo. O está con una tos así resfriado y vos le ves y está ahí fumando todavía esos cigarrillos. O sea, hasta ese punto, hasta ese grado puede llegar la dependencia al cigarrillo, que ni siquiera te importe tu resfrío, que ni siquiera te importe tu enfermedad, ¿verdad? Entonces eso nos hace esclavo de un objeto, que finalmente es el cigarrillo, ¿verdad? Y yo creo que eso es penoso, ¿verdad? Eso es penoso. Y no es por discriminar, ¿verdad? Sino que es por crear conciencia de que yo valgo, ¿verdad? De que yo tengo un valor y de que yo puedo aportar mucho más de lo que creo aportar en la vida de las personas. Não, porque mais ou menos o seu exemplo, porque eu lembrei de um papá que é assim, né? Ele é diabético, hipertenso, que teve uma infecção na canção, ele é totalmente vinculado à sua alimentação. Sua glicose estava 10% e a diária estava 400. Y desequilibrio todo. Sim, tudo. E foi depois de uma faringite. Claro, porque todo proceso infeccioso también aumenta la glicemia. ¿Y ahí por qué aumenta la glicemia en un proceso infeccioso, por ejemplo? Nada, eu nem sabia. Y es súper importante lo que está contando la compañera para poder entender lo que está pasando dentro del cuerpo de esa persona, ¿verdad? Ella dice, su papá es hipertenso, ¿verdad? Y es diabético, ¿verdad? Y él tuvo una faringitis y esa faringitis hizo que todo se desequilibre, su presión, su glicemia,
premia todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo que estamos viendo acá causa una disfunción en todo el cuerpo. Disfunción endotelial, no es que solamente disfunción endotelial en las coronarias, no es solamente disfunción endotelial en las arterias de mi garganta, no, es en todo el cuerpo. Todo está conectado. Esa disfunción, ese estrés oxidativo por un solo virus que entra en mi cuerpo, porque es un agente causal, el virus es un agente causal, es un cuerpo extraño, que todo mi cuerpo va a empezar a tener una reacción para tratar de eliminar ese virus, ¿verdad? Entonces, eso causa un estrés en todas las células. Y ese estrés, tratando de eliminar un agente causal, va a bajar mi inmunidad. Entonces, lo que normalmente una célula, como supongamos las células del músculo esquelético, tienen que absorber glucosa para gastar glucosa y convertirlas en energía, no va a poder hacer porque también está estresado. Y va a hacer una disfunción. Y en esa disfunción no le va a recibir una insulina. No se va a unir a la insulina, pero va a aumentar la resistencia a insulina y eso es lo que finalmente va a aumentar la glicemia en el diabético. Porque ese es un problema. Entonces, y todo va a ser por causa de ese agente viral que entró en el cuerpo a causar lesión, ¿verdad? Y claro, ahí va a haber aumento de inflamación, aumento de infiltración de los leucocitos, proliferación de las células musculares lisas, ¿verdad? Eso es a nivel endotelial. Bueno, ¿qué es lo que hace y cuál es la importancia de conocer la función de los vasos sanguíneos? Vamos en anatomía, en fisiología, porque a mí me importa, y por eso es que nosotros pasamos por un proceso académico y aprendemos primero anatomía y aprendemos fisiología. No, es porque a mí me interesa como docente que ustedes aprendan de memoria cuántos huesos tiene el cuerpo. Y a mí se me antoja que ustedes aprendan eso. Todos tienen por qué, ¿verdad? Y todo justamente es para llegar a este punto de poder entender dentro del cuerpo, ¿verdad? Por eso también me interesa que miren la serie, porque en la serie, cuando ven un caso, el médico agarra y le mira a su paciente, le toca a su paciente y entra dentro de su cuerpo a ver cuál es lo que es su problema. Y así nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Mirar al paciente y es como sumergirnos dentro de su cuerpo y llegar hasta o aproximarnos más o menos hasta donde puede estar el problema y entrar dentro del endotelio, ¿verdad? Bueno, entonces la regulación del endotelio, la función principal que hace el endotelio es contener la sangre y es tratar de distribuir la sangre y regular el flujo sanguíneo de cada órgano. Porque cada órgano tiene una regulación local de su flujo sanguíneo que va a recibir dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, el riñón necesita 1100 ml de sangre por minuto. Es la necesidad básica del riñón. Cada órgano tiene una necesidad básica fisiológica normal que tiene que recibir. Pero si el riñón está gastando más energía de lo normal porque hay una infección, va a necesitar más de 1100. Va a necesitar mucho más. ¿Y quién le va a distribuir esa cantidad extra? El corazón. Porque el corazón va a tener que hacer más esfuerzo. ¿Por qué? Porque el riñón está lesionado y necesita más aporte, ¿verdad? Entonces, si una arteria que tiene que ser así, una arteria lisa, con un endotelio sin lesión, ¿verdad? Y unas células endoteliales planas, así bien lindas, y una capa subendotelial y un músculo liso normal. Esto es así lo normal que tiene que ser.
Pero si nosotros empezamos a lesionarle, ¿cómo se lesiona el endotelio, que es una capa tan frágil, tan delgada? ¿Cómo se puede lesionar ese endotelio? Aumento la presión. Por la turbulencia de la sangre, el aumento de presión. Pero acuérdense que la presión no aumenta porque esto está sano. La presión aumenta porque esto ya está lesionado, ¿verdad? ¿Y cómo es que va a aumentar la presión? Y la sangre tiene una viscosidad normal, ¿verdad? Que tiene que ser un poquito más viscoso que el agua. Si yo a mi sangre le estoy dando más sal, si le estoy dando más glucosa, si le estoy dando más líquido, evidentemente va a estar lleno de esos elementos y se va a espesar, se va a quedar más viscosa. Y eso va a hacer que evidentemente esto también se vea afectado. Y cuando hay una sangre espesa, esto va a empezar a lesionarse. Porque es tan simple, tan frágil, va a empezar a lesionarse. Y si esto se lesiona, esos lípidos que son los LDL que están transportándose acá, van a empezar a entrar acá en la subendotelial y van a empezar a acumularse. Y eso se acumula desde un bebé, puede empezar a acumular eso acá. Por más que el bebé no tenga todavía hipertensión, cuando llegue a los 40 años va a tener hipertensión, porque va a acumular progresivamente cada vez más. Entonces, esa arteria ya no va a ser normal. Ya no va a ser normal esa arteria, ya va a crecer de forma patológica. Y lo peor de todo es que a lo patológico le vamos a llamar normal. ¿Por qué? Porque su cuerpo se acostumbró a algo patológico. El cuerpo se acostumbra a nuestra patología. ¿Qué pasa con el hipertenso cuando le bajamos de golpe la presión? Se siente mal el hipertenso. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya se acostumbró a una presión de 180-90. Esa es su presión normal. Y te dice, no puedes saber mi presión normal, te dice. Y cuando le bajas la presión de golpe, te dice que le hiciste daño. Claro que te va a decir que le hiciste daño y se va a sentir mal. Su cuerpo se acostumbró ya a esa patología. Por eso, y el cuerpo va a empezar a modular, y gracias a los vasoreceptores va a empezar a acostumbrarse y adaptarse a eso. Hasta que ocurre lo peor, que es la ruptura de la placa, que se acumuló hace 30 años ahí, y se forma el coágulo y después viene el infarto. Cuando el paciente hizo un infarto y no puede caminar 3 pasos, ahí se va a dar cuenta de que tiene que cuidarse, que tiene que curarse, y ya no hay vuelta atrás, lastimosamente. Vamos a mantener, y con todos los tratamientos avanzados, y puede tener la plata que quiera, y puede vender la mansión que quiera, pero si no hay donante para su corazón, no le vamos a matar a una persona para conseguirle corazón a él, ¿verdad? Entonces, todo es progresivo. Esto les cuento para que ustedes entiendan que hay un proceso en el cuerpo. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Un tiempo para que se forme una placa, un tiempo para que desaparezca eso, ¿verdad? Porque si en 20 años no se formó la placa, yo con una cirugía voy a querer desaparecer todas las placas que hay en el cuerpo, si ni siquiera hay un método para saber en dónde está exactamente esa placa. Pues sí. Bueno, ¿qué pasa en el proceso infeccioso? ¿Verdad? Supongamos que viene el agente causal, ¿verdad? Ese endotelio está dañado. Ese endotelio no puede cumplir una función normal en el cuerpo, porque hay una placa que está dañando constantemente ese endotelio. Entonces, cuando ocurre cualquier infección, ya sea viral, parásito o lo que sea, ¿verdad?, va a empezar a liberarse mediadores químicos a causa de la infección, ¿verdad? Y va a empezar a liberarse interleucinas, y va a empezar a liberarse, no sé,
todo lo que tenga que ver con el proceso inflamatorio, ¿verdad? Pero como el endotelio está dañado, no va a poder regular esa respuesta inflamatoria. Y lo que va a ocurrir es la famosa bomba de citocina. Y esa bomba de citocina, cuando el cuerpo está recibiendo algo mayor para protegerse a sí mismo, entonces empieza a intoxicar su propia célula. Y en vez de salvar la situación, lo que va a hacer es que empeore la situación del paciente. En esa bomba de citocina que va a recibir, las propias células van a empezar a eliminarse. Y va a empezar a coagular su sangre en todas partes. Ustedes saben que cuando se hizo una de las autopsias después del COVID, se vio porque las autopsias estaban prohibidas en el tema del COVID por los contagios, ¿verdad? Y no sé, creo que en Italia se llegó a hacer unas cuantas autopsias y se vio que en un paciente todos sus vasos sanguíneos estaban coagulados en su sangre, en todos sus vasos sanguíneos. Y claro, por el proceso inflamatorio, la respuesta inflamatoria y el aumento de los productos de coagulación que se generan en el cuerpo. Y lo que finalmente le lleva a la muerte al paciente es la obstrucción de la sangre en todo su sistema. Eso es lo que le lleva a la falla multiorgánica. El paciente fallece por una falla multiorgánica, insuficiencia renal, cardíaca, etc. Bueno, ¿qué son los marcadores cardíacos? Porque cuando nosotros estamos sospechando de un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Porque el paciente viene con dolor precordial, vamos a pedir el electrocardiograma, que es lo primero que tenemos disponible. Y vamos a ver si está haciendo una isquemia o está haciendo una lesión o ya infarto. Eso es lo que vamos a ver a través del electrocardiograma. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas puedo pedir aparte del electrocardiograma? Troponina, CPK-ID, Los biomarcadores Los biomarcadores cardíacos se piden en el proceso agudo nomás, o sea que ya no puedo pedir después. Tengo hasta 72 horas de tiempo de pedir los biomarcadores para ver si están aumentados. Ahí lo que puedo ver es si está muy aumentado, lo más probable es que me confirme también su infarto, ¿verdad? Pero aparte de eso también quiero saber si ese infarto lleva a la insuficiencia cardíaca, porque puede haber infarto por insuficiencia cardíaca. O sea, el propio infarto puede causar insuficiencia cardíaca y ahí el paciente está más complicado, ¿verdad? Porque la muerte del músculo va a hacer que ese músculo sea insuficiente y finalmente le va a llevar la insuficiencia. Si hay insuficiencia cardíaca o si estoy sospechando, se pide algo que se llama ProBNP, y el ProBNP es un marcador para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Cuando esto está aumentado, entonces me confirma de que ese paciente también está en insuficiencia cardíaca. Antes de pedir la ecocardiografía, porque la ecocardiografía, si yo sospecho insuficiencia cardíaca, sí o sí tengo que pedir. ¿Por qué? Porque yo tengo que valorar su fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? É quanto expulsa por minuto a Es la quantidade de líquido fracción por o la minuto. parte de la sangre que es eyectada hacia el sistema por minuto, ¿verdad? Esa es la fracción de eyección. Doutor, no caso, tem que ser sempre com Doppler, a gente já sabe disso. No, la fracción de eyección es con la convencional, o sea, con la normal, se puede calcular. Bueno, entonces la ecocardiografía, cuando yo estoy sospechando insuficiencia cardíaca, se tiene que pedir. En realidad es el gol estándar de la insuficiencia cardíaca, no para hacer el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico. Yo con la clínica voy a hacer diagnóstico. ¿Para qué necesito la ecocardiografía? Para saber si aparte de la insuficiencia cardíaca, cuáles de tus válvulas pueden estar insuficientes, ¿verdad? Y también para saber la fracción de eyección, porque la fracción de eyección tiene que ser mayor a 60. Si
si es menor a 60 o menor a 40, ya tienen un tratamiento diferente. Si hay insuficiencia cardíaca y se mantiene su fracción de eyección, es otro tratamiento. Para eso yo necesito justamente la ecocardiografía para saber cómo voy a hacer el tratamiento, cómo voy a seguir el tratamiento. Qual é o normal? É 60. 60 para arriba. Bueno, después, los biomarcadores, y ahí está la diferencia entre un trombo, ¿verdad? O sea, los dos son trombos en la coronaria. El tema es que el trombo puede ser parcial. El trombo puede ser parcial. Si ese trombo es parcial, quiere decir que está llegando todavía oxígeno al músculo. Entonces, acá puede haber sí elevación del segmento ST. ¿Cómo va a estar el segmento ST? Puede estar hacia abajo, como el infradecimal, que es lesión, o sea, está empezando el infarto, ¿verdad? O puede estar la onda T hacia abajo, ¿verdad? Solo la onda T hacia abajo, eso es isquemia, ¿verdad? Entonces, esto es síndrome coronario agudo, sí. Esto es síndrome coronario agudo, sí. Los dos son síndrome coronario. Esto es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Que puede estar el segmento ST hacia abajo, o la onda T hacia abajo, o la onda T picuda. Eso es isquemia, que puede ser en el endocardio o en el epicardio. Esto es ya síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Qué pasó acá? Yo encuentro el segmento ST elevado, ¿verdad? O en supradesnivel, donde puede indicar lesión en el epicardio o necrosis. Si veo solamente el ST elevado sin la onda J, es lesión en el epicardio. Si veo ST elevado con la onda J, es necrosis. Eso es transmural. Ahí ya no se va a volver a revascularizar. ¿Qué es lo que hace la revascularización o tratar de eliminar este trombo? Es que salvar más músculo. Por más que una partecita se necrosó, el otro sigue viviendo. Entonces yo tengo que salvar más músculo y por eso tengo que tratar de desobstruir esto. Ahora, esto se va a desobstruir capaz o va a evitar que llegue a esto. ¿Cómo? Con los antiplaquetarios. ¿Cuáles son los antiplaquetarios? Rodeo, ácido salicílico. Ácido salicílico en bajas dosis, ¿verdad? Después clopidogrel, o sea, esos son los que se usan, ¿verdad? Y después otro, ¿verdad? Porque si el paciente aparte está con angina, ¿verdad? Y tiene muchos síntomas, voy a dar la nitroglicerina para mejorar la angina, ¿verdad? Voy a dar morfina para mejorar el dolor, porque evidentemente esto duele y hay que calmar el dolor, porque el dolor es un factor estresor, que el dolor puede empeorar la condición y el vasoespasmo del paciente. Entonces yo tengo que evitar el dolor en este paciente. Para eso doy morfina y para eso doy nitroglicerina para mejorar también la angina, ¿verdad? Y la respiración. Vasodilatador, sí, para mejorar la vascularización también, ¿verdad? Bueno, y los antiplaquetarios para evitar que esto pase a esto, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que cuanto más agregación plaquetaria, más trombo y más fibrina se va a formar, ¿verdad? Si yo trato de bloquear la agregación plaquetaria para que esto no llegue a esto, puedo acá actuar y evitar esto. Pero si ya ocurre esto, ni por más antiplaquetario que dé acá, esto no va a salir. Puede ser lo que ocurra, es que si otras coronarias están también afectadas, capaz detenga el proceso de las otras coronarias. Pero cuando una de las coronarias ya llegó a este taponamiento total, solamente antiplaquetario acá ya no hace nada. ¿Qué tengo que hacer? Anticoagulantes y fibrinolisis. Ahí ya por eso es la revascularización temprana.
Porque con la fibrinolisis o con los fibrinolíticos yo puedo hacer que esto parcialmente, que de esto pase a ser esto de vuelta. ¿Entiendes? Entonces, tratar de revascularizar lo antes posible y salva. Antes se creía que no se tiene que hacer, pero ahora sí ya se sabe que sí se tiene que hacer la fibrinolisis para tratar de desobstruir por lo menos parcialmente. Y que eso me dé tiempo de yo transportarle al paciente para que reciba el cateterismo posteriormente, ¿verdad? Entonces me da un margen de tiempo de que el paciente pueda ser revascularizado a través de la angioplastia, ¿verdad? No es fácil hacer un cateterismo, no todos cualquiera hacen, tiene que ser un cardiólogo entrenado para eso, porque no todos los cardiólogos hacen cateterismo. Hay cardiólogos clínicos que solamente están en la parte clínica, no hacen cateterismo. Hay cardiólogos que son especialistas en hacer esto. Entonces no es tan fácil llamarle al cardiólogo y decirle, sabes que acá yo tengo un infarto supradesnivel, vení de poco a hacer el cateterismo. No es así, ¿verdad? Tengo que buscar los medios para que ese paciente finalmente pueda llegar al centro especializado para poder hacerse. Pero mientras tanto yo tengo que empezar a actuar. Bueno, entonces así, este proceso obstructivo no es tan rápido también en el cuerpo. Este tiene un proceso. Esta patología es algo que acá, esto es el subendotelio. Estas son las células endoteliales. Esta parte, esta raya negra son las células endoteliales. Esto es por debajo del endotelio. Y esto que ven acá es lleno de lípidos, ¿verdad? Son LDLs acumulados, ¿verdad? Y evidentemente esto el cuerpo entiende como patológico, porque esto no tiene que estar acá. Este no es el lugar de los lípidos. Esto es, así tiene que ser para que sea sano. Primeramente, no hay placa, hay estrías de grasa. Estas son estrías de grasa, que tampoco es normal, porque esto no tiene que estar tampoco. Las estrías de grasa son patológicas, empiezan a formarse desde bebé. O sea, un bebé ya puede tener ya esto. Un bebé de 1 año ya puede tener esto. Lo que va a pasar es que se va a mantener acá y se va a empezar a acumular así. Esto ya es placa. Entonces, esta placa cada vez va a ser más grande y mi cuerpo va a empezar a aumentar, ¿verdad? Sus marcadores inflamatorios para que las células de la defensa finalmente le engloben y vengan los neutrófilos, ¿verdad? A tratar de comer la grasa que no va a poder y va a empezar a encapsular. Entonces permanentemente ese paciente va a vivir en esa inflamación constante, ¿verdad? Y hasta que esto que está débil luego ya cualquier roce venga y le desprenda la placa y esto va a sangrar. Y cuando sangra va a empezar a agregarse las plaquetas. Ese es el momento del proceso de la adhesión plaquetaria y se va a formar el tapón. Cuando se forma el tapón, el paciente ya va a presentar y dolor, porque claro, si está recibiendo un oxígeno va a empezar a dolerle ya eso al paciente. Y lo que queremos con los antiplaquetarios, por eso es que normalmente se da aspirinita en bajas dosis en pacientes hipertensos. No caso a gente chama tamponado, doutora, porque não sei se existe diferença, mas eu já vi um paciente salicílico que é o normal e tem um tal de tamponado. É esse tamponado que nós chamamos que é. Claro, eso es la prevención. Si yo tengo un paciente hipertenso, es porque ese paciente ya tiene esto. No es que el paciente hipertenso no tiene esto, el paciente hipertenso tiene esto. No está ahí. Lo que nos ocurre es que está ahí sin desprenderse todavía, pero es una bomba de tiempo porque esto se puede desprender en cualquier momento. ¿Qué hago yo con la aspirinita
hago que su arteria no sea tan coagulable, tan rápido, que si tiene este desprendimiento, no llegue a taponarse totalmente, para que no ocurra un infarto masivo. Hasta puede ser que ocurra el infarto, pero va a ocurrir un infarto más leve, por decir así, ¿verdad? Si tiene una prevención adecuada. Eso es lo que yo primeramente tengo que entender, de que por qué es importante la prevención y por qué es importante esa prevención individualizada. Por eso yo le tengo que conocer a mi paciente y le tengo que preguntar, ¿qué te gusta comer? ¿Dónde te vas los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? ¿En dónde me voy a recrearme con mi familia? ¿Vamos a comer churrasco? No, me voy a la discoteca, me voy a emborracharme. Evidentemente, la prevención va a ser diferente en esa persona. Por eso es importante conocer al paciente y tratar de tener una intimidad. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando decimos, no, nosotros vamos a tener que poner una pared entre yo y el paciente. No, tiene que haber una intimidad. El paciente tiene que tener la confianza de contarme qué es lo que hace, ¿verdad? Para que yo desde su interior pueda trabajar con ese paciente y empezar a prevenir. Porque no es fácil. Y eso es lo que a nosotros como médicos nos lleva al fracaso. No que no hay especialistas, porque especialistas hay cada vez más. Y personas que quieren estudiar medicina hay cada vez más. Ustedes saben. ¿Cuántos alumnos de medicina hay? O sea, no tener profesionales no es el problema. El problema es que no estamos llegando a que el paciente tenga adherencia al tratamiento. Porque a mí no me sirve de nada tener toda la tecnología disponible y ese paciente no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no le convencí. Bueno, ¿qué es la repercusión? ¿Qué es la repercusión? Hace un veces, repercutir, o sea, eliminar la obstrucción. Eliminar la obstrucción, que puede ser por placa formada por plaquetas, que eso es tapón, o formada por fibrina. O formada por plaquetas o formada por fibrina. Por eso es importante hacer el tratamiento. Acá, cuando hay una obstrucción microvascular, va a haber una trombosis, ¿verdad? Pero es una trombosis nueva, que capaz que con antiplaquetarios pueda resolver el problema y parcialmente se vuelva a desobstruir. Pero cuando ya hay daño y lesión, ya no, porque esto ya es total. La obstrucción ya es mayor, ya hay formación de fibrina y esto sí o sí tengo que usar fibrinolíticos. ¿Verdad? Hay varios fibrinolíticos que se usan, pero usar los fibrinolíticos no es tan sencillo también. Tiene que haber todo un equipo de monitoreo para poder aplicar los fibrinolíticos, porque tiene que ser con monitoreo permanente. No es que yo, porque conozco, ya le voy a aplicar en la urgencia a mi paciente si no hay monitor. Si no hay monitor, lastimosamente yo no voy a poder hacer eso. Todo eso es un trabajo en equipo. Bueno, el dolor torácico no siempre es infarto. Porque inclusive hay momentos de crisis de ansiedad que al paciente le puede dar dolor torácico. Evidentemente el dolor torácico va a ser mucho más leve. Porque el dolor del infarto duele exageradamente. No es que el paciente, porque eso hay que aprender también a diferenciar, porque inclusive puede ser muy similar. El paciente con crisis de ansiedad, su problema es real. Y que él sienta que está a punto de morir es real. Y que él se siente morir es real. Por más que no se va a morir, pero él siente que es real, entonces su cara de expresión va a ser tan real que yo me voy a creer. Que yo me voy a creer que está a punto de morir. Inclusive hasta puede estar pálido.
¿verdad? Pero en el momento del control de los signos vitales voy a encontrar medianamente normal los signos vitales, no va a estar tan descompensado. Su pulso, voy a sentir un buen pulso, ni siquiera voy a sentir pulso débil, por eso tocar el pulso es importante. No solamente poner el aparato, tóquenle al paciente, toquen su pulso. No es la misma cosa tocar un pulso saltón que tocar un pulso débil, porque la historia cambia, ¿verdad? No es la misma cosa tocar un pulso rítmico que tocar un pulso arrítmico. Ese simple acto puede marcar la diferencia. Que solamente, ¿dónde está el saturómetro? Estoy dependiendo del saturómetro para hacer algo. O sea, que tan dependientes somos a la tecnología que estoy dependiendo del saturómetro para controlar el pulso de mi paciente. Y eso no es solamente con saturómetro. Hay que tocar el pulso, hay que sentir lo que el paciente, en qué está el paciente, ¿verdad? Porque eso marca la diferencia en el diagnóstico clínico. El pulso, carotio, no sé, tóquenle lo que sea su paciente, tóquenle. Ver la respiración, sacar su remera, ¿verdad? Desprender su remera, ¿verdad? Porque en el momento del infarto hasta esta parte puede cambiar de color, ¿verdad? El tórax puede cambiar de color también. Mirar el color de su mucosa, ¿verdad? Si la lengua está seca, si la lengua está hidratada, eso también cambia, ¿verdad? Si las pupilas son reactivas, todo eso va a cambiar el pronóstico de cómo ustedes van a ir actuando con su paciente y para hacer un diagnóstico correcto. El dolor típico, la angina típica, es el dolor opresivo, el dolor que puede irradiar hacia el cuello, para todo lo que ustedes ya saben de la semiología. Y el dolor atípico es desde una molestia, porque fíjense que el paciente puede venir con una simple molestia abdominal y puede ser un infarto. ¿Y en quiénes voy a sospechar eso? No en todos los pacientes, voy a sospechar en pacientes diabéticos. Por eso yo siempre al paciente diabético le respeto, sea sexo masculino, sea sexo femenino, porque para mí, yo al diabético con dolor, con molestia abdominal, yo ya le veo como un corazón infartado. Así yo ya le veo a ese diabético. O sea, primeramente descarto esa parte. ¿Por qué? Porque su gastroenteritis puede esperar. Lo que no puede esperar es su corazón en ese momento. Entonces, me voy primero a lo que puedo salvar más rápido, porque eso puede confundir. Entonces, por eso siempre yo tuve mucha experiencia con diabéticos infartados, ¿verdad? Inclusive me tocó algo ya recibir muerto un paciente diabético infartado que se le estuvo dando buscapina para su molestia abdominal 9 horas antes. A veces hace 9 horas lo ya estaba infartando, hasta que finalmente llegó a la urgencia muerto. Entonces, por eso, para mí diabético, ¿verdad? No sé si está bien o está mal, ¿verdad? Pero para mí diabético es la misma cosa que un corazón infartado. A hipertensão, ela faz mudar o fluxo do sangue e lesionar a parede endotelial. Essa lesão, ela que provoca a inflamação que cria a placa de ateroma, no caso? Certo. Mas a pressão alta, né, a própria hipertensão ajuda a melhorar o fluxo, não? Porque se a estagnação do fluxo na obstrução do trombo é que cria o embolismo, né? A agregação das plaquetas. Então, se tratar a hipertensão, não vai aumentar o risco de embolismo? Ahí está justamente la pregunta que te voy a responder y que me parece recontra importante, la pregunta que hizo el compañero. Y esa es una cuestión que tenemos que cuidar. Porque no es la misma cosa crisis hipertensiva que hipertensión arterial crónica. En el momento de la crisis hipertensiva puede ocurrir lo que vos estás diciendo, ¿verdad? O en el momento de que el paciente cree que es una crisis hipertensiva. Porque hay muchos momentos en que el paciente pasa un momento
de estrés y le estira el cuello y le duele la cabeza y me dice, estoy con mi crisis hipertensiva. Cuando yo le controlo la presión, su presión es de 160/80. Esa no es una crisis hipertensiva. Y ahí no tengo que bajar la presión. Mucho menos con endovenoso. Porque ahí sí puedo ocurrir lo que vos estás diciendo. ¿Verdad? Dañar justamente y causarle yo un daño de órgano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo en ese momento se está defendiendo, tratando de perfundir mejor el tejido, que está dañándose por el momento de su crisis, se peleó con alguien y subió la presión y quiere que se le baje la presión. No se le puede bajar la presión de esa manera. Le voy a decir, anda tomando un antihipertensivo y bajamos tu presión por vía oral para sentirte mejor. O le doy, inclusive le puedo dar un tranquilizante, ¿verdad? Un ansiolítico, y con eso ya va a bajar y se va a normalizar su presión. Pero va a ser voy a bajar lo más natural posible. Sin embargo, si en el momento en que él cree que es una crisis hipertensiva y me convence a mí de que lo que está haciendo es una crisis hipertensiva, yo le bajo rápidamente con endovenoso, baja, hace una hipoperfusión y eso le va a llevar al daño, a un peor daño, ¿verdad? Entonces por eso no hay que confundir. Crisis hipertensiva es a partir de 180, 120. Eso es crisis hipertensiva. 120, una mínima de 120, sí, eso hay que bajar. Porque es una presión aumentada, exagerada. Y yo tengo que bajar para tratar de equilibrar. Acuérdense que en el cuerpo todo es equilibrio. Ni demasiado poco, ni demasiado mucho. Tengo que buscar porque mi cuerpo fisiológicamente se maneja en un equilibrio. Nunca hay un rango, por decir así, un rango, no hay un valor determinado. Siempre hay un rango de tanto a tanto, ¿verdad? Porque se maneja en un equilibrio, ¿verdad? Ahora, la hipertensión arterial también tiene que ser tratada adecuadamente. Porque si yo tengo un paciente que normalmente ya tiene las arterias esclerosadas porque tiene 85 años, y sus arterias ya están esclerosadas porque ustedes saben que las arterias, cuando el envejecimiento normal de las arterias es que se llenen de elastina, ¿verdad? Que se llenen de fibra. Ese paciente de 85 años de por sí ya va a tener la presión más alta porque necesita perfundir más sus órganos y mejor. Que para él sea normal una presión de 140-80, no le puedo bajar más de eso, porque si no voy a causar una hipoperfusión. Entonces tratar de mantener de acuerdo a la edad, por eso siempre el tratamiento tiene que ser individual. Ahora, si un paciente de 40 años que todavía no tiene esclerosada o no debe de tener esclerosadas las arterias y mantiene una presión de 140-90, no es normal para él, porque se supone que sus arterias tienen que estar medianamente sanas todavía, ¿verdad? O sea, sin esclerosis. Entonces ahí sí ya tengo que tratar de normalizar. La presión diastólica nunca tiene que bajar por debajo de 50. Si mi presión diastólica con mi antihipertensivo baja a 40, ahí ya tengo que empezar a suspender la medicación o reducir la dosis de la medicación. La misma cosa con el paciente de 80 años, ¿verdad? Supongamos que el paciente está haciendo su tratamiento normal con su telmisartán supongamos que tiene una dosis de telmisartán diaria de 80 miligramos por día. Y me llama un día, ¿sabe qué, doctora? Hoy yo me controlé la presión y mi presión está en 120/40. ¿Y qué tal te sentís? Y bien me siento, igual
tengo que tratar de bajar un poquito la dosis a 40 miligramos y le doy la mitad. Entonces le digo, bueno, vamos a probar una semana y toma solamente la mitad de tu telmisartán por una semana y controlar tu presión todos los días. Entonces ahí yo le voy haciendo su seguimiento de acuerdo a lo que es mi paciente, ¿verdad? Porque tampoco puedo bajar demasiado la presión, siempre tengo que tratar de mantener un equilibrio. Y saber tratar la hipertensión arterial en los momentos de crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva siempre es una emergencia que no puede esperar, y aparte de eso, crisis es cuando ya hay daño de órganos, no es cuando el paciente le duele el cuello y tiene 160, 80, eso no es crisis hipertensiva, eso es crisis de ansiedad. Acuérdense, la hipertensión arterial es silenciosa, no da ni dolor de cabeza, ni dolor de cuello, ni nada de eso, ¿verdad? Posiblemente yo les puedo asegurar en la urgencia, cuando el paciente me dice, estoy con mi crisis de hipertensión, en realidad está con su crisis de ansiedad, o con su crisis de estrés, o con su crisis familiar, pero no está con su crisis. Porque si está con su crisis hipertensiva real, se va a descompensar, porque ahí hay daño orgánico. Bueno, ¿qué daños puede haber sin tratamiento adecuado o con un tratamiento exagerado? Puede haber daños renales. Acuérdense que gran parte del aporte y del gasto cardíaco es para el riñón. Entonces el riñón es afectado, el cerebro es afectado, ¿verdad? Los grandes vasos son afectados, como la aorta, la arteria pulmonar, el miocardio, la edad y la diabetes. Entonces, tampoco me sirve de mucho que yo le esté haciendo un excelente tratamiento antihipertensivo y su diabetes está como quiere, ¿verdad? Su diabetes está de vacaciones y su hipertensión está en régimen, ¿verdad? O sea, eso tampoco sirve. Bueno, el manejo, en todo síndrome coronario agudo, lo importante es mirarle al endotelio, cómo está ese endotelio, ¿verdad? Y en el momento agudo es cuando está entrando en estrés oxidativo. Entonces, acuérdense que el problema no va a ser solo la placa y el coágulo. El problema también es la inflamación posterior, porque acuérdense que hay un daño, hay una herida en el miocardio, y esa herida tiene que ser primeramente desobstruida, el coágulo que está ocasionando la lesión, y finalmente reparada. Y para esa reparación hay un tiempo, porque va a quedar una inflamación y después de eso va a venir la reparación. O sea que después del infarto nosotros tenemos que tener también cuidado con el paciente, ¿verdad? Y no es que yo le voy a dar su aspirinita, le voy a salvar ahí su vida y el paciente se vaya a hacer lo que quiere en su casa. No, después viene el seguimiento, porque después hay que pedir su ecocardiografía y hay que ver si posteriormente no va a necesitar un cateterismo dependiendo de cómo le encuentra esas arterias. ¿Verdad? Especialmente cuando es diabético. El diabético es un horizonte desconocido, su cuerpo es un horizonte desconocido, porque nosotros lo que creemos en el diabético, finalmente nos encontramos con miles de cosas. Y yo tuve una paciente diabética, ella delgada, ¿verdad? No es obesa, es diabética hace 30 años, ¿verdad? Posterior de un tratamiento, ¿verdad? Porque ella tuvo cáncer de mama. Antes de su cáncer de mama, ella no era diabética, ella no era hipertensa, ella no era cardíaca. Después viene el cáncer de mama, ¿verdad? Primero un lado, después se le estirpó el otro lado, se hizo su quimioterapia, el tratamiento, y finalmente la quimioterapia le llevó a una insuficiencia pancreática. La insuficiencia pancreática le llevó a insuficiencia de insulina, ¿verdad? Claro, eso le causa la diabetes
¿verdad? Y bueno, ella estaba con su tratamiento de diabético, todo normal, ¿verdad? Ya estaba con cierto grado de insuficiencia cardíaca por su propio tratamiento. Paciente que se cuida, que hace su alimentación estrictamente, que se iba a caminar regularmente todos los días. O sea, era una paciente estrella. Y ella un día hace en el consultorio hace una fibrilación auricular que después se le pidió casualmente un electrocardiograma, porque no estaba ni siquiera en el destino el pedirle un electrocardiograma. Se le pide el electrocardiograma y sale la fibrilación auricular. Pero como estaba muy arrítmico y considerando que es diabética, se le interna y se le lleva a terapia interna. Y estuvo internada 3 días. Después de 3 días viene el cardiólogo que es especialista en ecocardiografía, le hace la ecocardiografía y vio que su corazón, su fracción de eyección era 19%. Y se le dio de alta antes y el cardiólogo dijo, ¿quién le dio de alta? ¿Quién le dio de alta 19? Es que esta mujer mañana va a morir. 19% de su corazón está funcionando y ella está por la vida como si nada. Tráiganle de vuelta. Se le trajo de vuelta a la paciente, ¿verdad? Se le compensó, llegó a 21% su corazón. Entonces el cardiólogo dijo, más de esto no se puede. Está en 21% su corazón. Y lo siguiente es que tenemos que hacer cateterismo, porque posiblemente ella hizo muchísimos microinfartos porque es diabética y tenemos que ver cómo están sus coronarios. Se le hizo la intervención de cateterismo, se prepararon la familia como para comprar como 5 o 6 stents y una sola obstrucción no se encontró en su coronario. Esa no era la causa de su insuficiencia cardíaca. Las coronarias estaban sanas, no había nada, la coronaria. Entonces, la propia diabetes también puede deteriorar el endotelio y finalmente causar un aumento de gasto cardíaco que el paciente no se da. Por más que las coronarias estén sanas, hay otras causas de insuficiencia cardíaca, no es la única. Finalmente, la paciente hace 5 años ya pasó eso y sigue ahí, viva, re bien está la paciente. Con un tratamiento estricto, hoy en día tenemos muchas opciones terapéuticas. Que un paciente que nosotros pensamos, y nunca hay que subestimar lo que el paciente pueda vivir. Lo que yo como médico puedo creer que el paciente mañana se va a morir, 10 años después yo lo puedo ver ahí bailando, no sé, en una pieza o haciendo lo que yo no estoy pudiendo hacer. Porque hay una cosa que tenemos que entender. La vida del paciente no está 100% en las manos del médico, sino que el 70% va a depender de lo que él quiere para su vida. O sea, de lo que ese paciente tenga las ganas de luchar. Yo puedo hacer un trabajo extrahumano por ese paciente, pero si ese paciente no tiene las ganas de vivir y de luchar, ese paciente no le va a salvar. Pero lo que yo puedo creer que le condena a mi paciente, si ese paciente tiene las ganas de cuidarse, de luchar, le puedo ver en 20 años viviendo y yo hace rato ya estoy en el cielo mirándole a mi paciente, ¿verdad? O sea que nunca tenemos que subestimar lo que queremos conocer. Bueno, sí, esta vamos a terminar y después ya. ¿Cómo es? Las estrategias terapéuticas tenemos como estrategia terapéutica desde los antiplaquetarios, ¿verdad? Que en realidad los antiplaquetarios, su función principal es la de inhibir la agregación de las placas. Eso es lo primero. Y los antiplaquetarios o los antiagregantes plaquetarios se pueden usar como preventivos a dosis bajas. Dosis bajas estamos hablando de 85, 90, 125
5 miligramos de ácido acetil salicílico, que le doy una vez al día, todos los días como prevención. No le va a causar insuficiencia renal, no le va a causar gastritis, porque son a dosis bajas, están comprobadas que no tienen mucho efecto secundario, ¿verdad? Ahora, si le doy de 350 miligramos, sí ya le va a causar gastritis, ¿verdad? Entonces la dosis también está determinada, está estudiada. Entonces tengo que decirle a mi paciente, por el paciente, yo no quiero tomar tanta pirinita porque voy a tener gastritis después. Cuando me quiero acostumbrar a ese medicamento, no hay problema, tenés que acostumbrarte, porque el factor de riesgo es mucho. Y no te vas a morir de gastritis, no te vayas a preocupar, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber orientarle también al paciente y decirle que la medicación que le estoy dando no le va a causar gastritis, ¿verdad? Pues para eso nosotros tenemos que aprender primero eso. No se puede combinar para tratamiento preventivo, no se puede combinar clopidogrel con aspirinita, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí ya voy a tener 2 antiplaquetarios, ¿para qué? Con uno ya basta y sobra, ¿verdad? En los casos de arritmia hay que considerar, especialmente en fibrilación auricular, que es la arritmia más importante, hay que considerar aparte dar también anticoagulantes, ¿verdad? Por lo menos hasta que esa arritmia se normalice. Ahí tenemos la enoxaparina y están los apixaban también, que ahora se usan, ¿verdad?, como anticoagulantes. Todo paciente diabético y con alto riesgo cardiovascular tiene que recibir su estatina. Las estatinas son unas drogas muy nobles que tampoco hacen efectos secundarios, ¿verdad? Y las estatinas son la torvastatina, la rosuvastatina, esas son las estatinas, ¿verdad? Bueno, eso es como tratamiento. Y su antihipertensivo, que en el caso que sea patológico hay que tratar. Eso es riesgo cardiovascular. Todos los pacientes hipertensos tienen riesgo cardiovascular, que pueden ser leve, moderado, alto. Si tiene alto, no le puede faltar ninguna de cada. Yo, por ejemplo, ya calculo un paciente con riesgo de moderado a alto, paciente hipertenso, ya es un paciente hipertenso conocido, ¿verdad? Tabaquista, diabético, con cintura abdominal por encima de 102. Eso ya es alto riesgo. Por más que su colesterol y su triglicéridos me vino normal en el laboratorio, a mí no me importa. Yo sí le voy a dar la estatina. ¿Por qué? No porque su colesterol y triglicéridos salió normal en el laboratorio, porque eso no me quiere decir nada. Ese paciente tiene colesterol, ese paciente tiene triglicéridos. ¿Por qué? Por su cintura abdominal aumentada. Entonces, ¿tiene que recibir estatinas? Tiene que recibir. Como prevención. Os pacientes com tumor que vão receber o triglicérido. Sí, eso se llama tratamiento de prevención cardiovascular primaria. Sin que yo conozca de que alguna vez hizo un infarto. Ahora, si por ahí hizo alguna vez un infarto y tiene todas esas condiciones, por más razones tengo que dar su... Ahora, si el paciente es hipertenso, tiene la presión alta, pero es delgado y no fuma cigarrillo y come uno que otro churrasco de vez en cuando, ahí yo voy a considerar, bueno, vamos a probar primero una dieta. Vamos a probar primero una dieta y vamos a ver cómo se mantiene con esa dieta. Ahí ya puedo ser más largo, ya puedo dar más tiempo, ¿verdad? Por eso es importante justamente individualizar los pacientes. Bueno, después tenemos en el momento ya de lo que ocurre, ¿verdad?
con la enfermedad cardiovascular, y acá estamos hablando de síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, que son las consecuencias más frecuentes de lo que sería la arteriosclerosis y la hipertensión arterial, ¿verdad? Cuando ya estamos ante esto, evidentemente, si ya tenemos insuficiencia cardíaca, ¿verdad? A ir a mi paciente dependiendo de su fracción de eyección. Y si tiene una fracción de eyección disminuida, no le puede faltar su antihipertensivo, no le puede faltar su estatina, no le puede faltar su diurético, no le puede faltar su beta bloqueante. Entonces ahí el tratamiento ya cambia. Si tiene una fracción de eyección conservada, ¿verdad? Ahí capaz puedo mantenerle su IECA y su diurético dependiendo de los síntomas que el paciente y de cómo el paciente va evolucionando. Y considerar cateterismo para mejorar el insuficiencia cardíaca. Quais são os que não pode faltar, doutora? São os diuréticos, beta-bloqueantes, as estatinas. Quais são os outros? Y eso, ¿verdad? Y beta bloqueantes, su estatina y qué más. Diurético, beta-bloqueantes, estatinas e... Eso, bueno, y con eso. Bueno, vamos a hacer un recreo.